Buenas tardes, soy Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. En primer lugar, me gustaría mencionar las violaciones estructurales al debido proceso en Cuba que han sido denunciadas como ilegales por diferentes mecanismos de las Naciones Unidas y muchas por la propia CIDH y que son comunes a todos los casos hoy presentados aquí. Primero, ausencia de tutela judicial para la privación de la libertad. Policías instructores y fiscales imponen medidas cautelares de prisión durante tiempo indefinido sin presencia ni participación de tribunales. Segundo, inexistencia de abogados defensores independientes en Cuba, pues los abogados dependen orgánica y jerárquicamente y también económicamente del Ministerio de Justicia y actúan, como no, como fiscales, pero blandos. 3. Dependencia orgánica legal absoluta de los jueces y los tribunales frente al poder político. Cuarta, los testigos son siempre acusadores funcionarios del Partido Comunista y las pruebas periciales están permitidas solo al Ministerio de Interior. Quinto, se criminalizan un abanico interminable de derechos fundamentales: libertad de expresión, manifestación, asociación, salida o entrada del país, privacidad y otros muchos. Sexto, los tipos delictivos del Código Penal empleados, por su naturaleza, amplitud, severidad e indeterminación normativa, permiten la criminalización sin límites. Este es el caso de desórdenes públicos, desobediencia, desacato, atentado, resistencia, sedición, instigación a delinquir o propagación de epidemia, entre otros muchos. Se emplean, por último, séptimo, se emplean procedimientos penales militares contra civiles, más de 100 en el 11J, o procesos sumarios, pero también ordinarios, altamente violatorios de derechos con ausencia de defensa efectiva, derecho a la contradicción, igualdad de armas, privación de la documental a los acusados y, en los procesos sumarios, además, sentencias verbales de las que no queda constancia documental. Luis Robles Elizástegui está en prisión desde el 4 de diciembre de 2020 en virtud de una detención arbitraria así dictaminada por las Naciones Unidas. Sufrió medida cautelar de prisión provisional dictada por la Fiscalía sin tutela judicial. Se le fabricó un juicio sin garantía alguna por propaganda enemiga y desobediencia. Sentenciado a 5 años de cárcel. Su delito fue levantar una pancarta que decía «Libertad, no más represión, Free Denis Solís», y caminar pacíficamente en círculos sin pronunciar ni siquiera palabra. Fue detenido con violencia y todo fue registrado en varias grabaciones de vídeo que son indubitadas. Languidece en prisión sin haber sido trasladado a una de menor severidad, como la Dirección General de Prisiones dictaminó. Ha sido sometido a palizas, reclusión en solitario, vejaciones, uso de reclusos para hostigarlo, amenazarlo, y la ausencia de tratamiento médico para una neumonía, un cuadro alérgico grave adquirido en prisión y hemorroides de grado 4, el grado más grave. Toda su familia sufre persecución. Su hermano fue hecho preso por una causa fabricada y su madre tuvo que salir del trabajo por el acoso de la seguridad del Estado. Iván Amaro Hidalgo, cuya detención fue determinada como arbitraria por las Naciones Unidas también, fue privado de libertad desde el día 13 de agosto de 2016, cumpliendo una condena de 3 años de prisión por la comisión de falsos delitos de atentado y desacato por una camiseta con las palabras «Abajo quien tú sabes» y «Democracia sí, dictadura no». Más tarde se le encausó por otro falso atentado, cuando en realidad fue amenazado, esposado y arrastrado por el piso sin ofrecer siquiera resistencia. Se le negó el beneficio penal de menor severidad y sufrió castigos severos en celdas tapiadas, sin agua ni iluminación. Le negaron tratamiento y atención médica para una lesión de cabeza que le incapacita. El día 9 de julio de 2023 extinguió su condena, pero el acuso contra él y su familia es extendido contra sus conocidos también. Su hermano sufrió prisión, su hijo Andy Amaro Cruz fue llevado a prisión bajo acusación falsa, maltratado y se encuentra en libertad condicional, pero horriblemente reprimido, y me ha pedido que solicite públicamente un patrocinador para salir de Cuba de forma legal, porque su familia no puede más con la represión. Josiel Guía Piloto, cuya detención también fue determinada como arbitraria por las Naciones Unidas,
fue condenado por los delitos de desacato, desórdenes públicos, a 5 años de cárcel, extendiendo la sanción en 2021. Por las torturas, vejaciones y palizas que recibió, sufrió un neumotórax en el pulmón izquierdo. A la salida de prisión fue perseguido, citado, detenido y amenazado de forma constante por la seguridad del Estado hasta que fue encarcelado de nuevo por manifestarse de forma pacífica por los derechos humanos junto a otros activistas. Se le ha impuesto sin intervención judicial una medida cautelar de prisión provisional en la que está ahora en esta situación. Muchas gracias a la Comisión. Gracias.